Faltan 23 días para la elección y en México se observa un uso político de la justicia y una abierta y reconocida intromisión presidencial en el proceso electoral. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, se ha convertido en el brazo electoral judicial del presidente. Mala señal de que un jefe de Estado se autoerija como árbitro electoral, juez y guardián de la democracia y encima de todo intimide y desacredite a los órganos encargados de garantizar la elección. Un proceso electoral con tal escenario simplemente se deslegitimiza y descarrila la incipiente democracia. Hoy vamos a analizar por qué los indicadores electorales se están moviendo tan rápidamente y la importancia que tiene la participación de todos. Así arrancamos Voto por México. Voto por México. Ya lo decíamos, faltan 3 semanas para que concluyan las campañas y una vez ahí los ciudadanos estaremos y entraremos a una etapa de reflexión. Veremos a los partidos movilizando el voto el día de la jornada electoral. Pero qué tan importante es tomar esta decisión e ir a ejercer el derecho al voto, convencer a quien está indeciso respecto a ir a las urnas. ¿Qué es el voto útil? ¿Qué es el voto razonado? ¿Por qué son relevantes en este proceso? Vamos con los datos. Datos y análisis. Como siempre, saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, Yoli. Aquí listo para platicar sobre elecciones. Sí, sin duda interesantes los ejercicios de la ciudadanía que llaman a ejercer el voto, a construir espacios de reflexión precisamente como este que hemos conformado entre Mega Noticias e Integralia. Así es, efectivamente, y creo que ya estamos a 3 semanas, de tal forma que creo que ya podemos empezar a tomar algunas conclusiones de lo que viene. Y uno de los temas centrales es cómo la gente va a decidir su voto. Las encuestas muestran que hay un porcentaje de gente que ya decidió ir por uno o por otro coalición, pero todavía hay un 20 o 25% de indecisos, y ese segmento es el que va a decidir quién gana la elección. Si te parece, vamos a revisar estos materiales que tienes preparados. Por supuesto. Mira, esta lámina lo que nos dice Joely es que las elecciones intermedias generalmente traen a un porcentaje limitado de los votantes. Aquí están las elecciones locales y las elecciones intermedias y las elecciones presidenciales. Pero si uno ve en 2015, es la segunda barra de derecha a izquierda, la tasa de participación fue del 47%, en 2009 fue del 44%, en 2003 fue del 41%. Entonces, menos de la mitad de la gente participa en elecciones intermedias. Esa es la realidad. ¿Cuántos participarán ahora? No lo sabemos. Yo creo que va a ser más que ese promedio del 45%, en buena parte porque hay mucha expectativa, se eligen muchos gobernadores, el presidente le ha metido sal y pimienta con sus declaraciones y acusaciones. Entonces yo creo que vamos a superar quizá el 50% del electorado que salga a votar, lo cual es muy buena noticia. Ojalá fuera el 60%, pero es muy difícil que eso ocurra. Y a propósito de la participación electoral, hay un comparativo del INE que refleja una disminución en elecciones intermedias. En este 2021, ¿podría modificarse esta tendencia por la relevancia que implica la disputa por la mayoría en el Congreso? Yo creo que eso le va a añadir mucho interés. Yo creo que hay una preocupación en muchos segmentos de la población. Yo creo que otro segmento de la población está contenta, pero sí hay una preocupación que yo nunca había visto en una elección intermedia. Es probable, Joely, que esta sea la elección intermedia más importante de la era moderna del país, porque ahora, a diferencia de otros gobiernos, ahora se juega la segunda mitad del sexenio, de un gobierno que quiere transformar profundamente muchas estructuras políticas y económicas del país, y esto significaría que el país que va en una ruta se desviara o tomara una ruta diferente, y por eso creo yo que esta elección es tan trascendente. No solo se trata de calificar si un gobierno va bien o mal, sino de saber si este gobierno será capaz de cambiar el rumbo del país. ¿Y cómo entender esta idea del voto informado? ¿Cómo distinguirlo del voto que tradicionalmente emitimos? Mira, el voto informado es el voto que toma la gente para tratar de entender por qué partido votará. En este momento hay muchos proyectos en el país del voto informado. La UNAM, por ejemplo, tiene este sitio, votoinformado.unam.mx. Organismos empresariales lo han sacado, de tal forma que la gente puede saber por quién votar.
Pero creo que en este momento el voto informado más relevante son de dos tipos, Joely. Uno, cuando eliges gobernador o alcalde. Ahí la gente en todos los lugares del país donde nos ve sabe quién es quien aspira a ser gobernador o gobernadora o alcalde o alcaldesa. Y la gente sabe su trayectoria, su vida personal, sus cualidades. Creo que ahí la gente debe elegir de forma local quién puede ser más capaz, quién tiene mejor capacidades para hacer el cargo. El otro voto es un voto un poco más político e ideológico, que es el voto por los diputados federales, porque ahí es donde se encuentra la capacidad de este gobierno por profundizar el cambio que ha prometido, o bien la posibilidad de que el Congreso se vuelva un contrapeso del gobierno. Quienes quieren a López Obrador y piensan que va por el camino correcto, votarán por Morena y votarán por los partidos del presidente, y quienes estén preocupados porque el presidente está asumiendo mucho poder y que está concentrando muchas funciones y que está con la tentación de incluso poder aumentar su periodo presidencial, votarán por los partidos de oposición para generar un contrapeso. Creo que esas son las dos grandes posiciones, y ahí es donde cae una lámina que traemos, Joely, sobre el voto útil o el voto estratégico. ¿Qué es esto del voto útil o el voto estratégico? Imaginemos que tenemos un candidato X que tiene una intención del voto del 26%. Y tenemos un candidato Y que tiene 30% de la intención del voto. Y luego tenemos otro candidato que está en tercer lugar con 22%. Bueno, los que quieren que gane el candidato Z se darán cuenta que en esta situación es muy difícil que el candidato Z gane porque va en tercer lugar. Entonces los seguidores del candidato Z deben optar entre apoyar a X o apoyar a Y. Y entonces deciden apoyar al que tiene más probabilidades de ganar, es decir, sacrifican su voto por su principal preferencia en aras de que gane su segunda mejor opción. Y luego están los indecisos, que aquí son 15%, en muchas entidades es del 20 o el 25%. Los indecisos deben decidir, ¿quién quiero que gane? ¿Mi candidato preferido o mi segunda mejor opción? Y entonces eso es lo que se configura como el voto útil. En este momento donde el partido grandote es Morena, el voto útil claramente siempre se dirige a decir quién es el candidato que le puede ganar al candidato de Morena. Así ocurrió en el 2000 cuando Vicente Fox dijo, señores, no se confundan, yo soy el que le puede ganar al PRI, voten por mí. Y se dio el voto útil y Vicente Fox acabó ganando. Ahora lo que muchos están promoviendo es el voto útil, es aquel voto que sirva para ganar a los candidatos de Morena, siendo Morena el partido grande. Eso es lo que se está configurando y han surgido muchos sitios en donde tú puedes entrar, poner tu clave de lector, de credencial de lector, y ahí te dice quién es la opción que más puede hacerle frente a Morena. Aquí está una página de voto útil que aquellos que están interesados en este ejercicio, ustedes entran a este portal y ahí les va a decir quién es el partido que puede ser más competitivo frente a Morena. Y esa es una idea porque hay efectivamente muchos segmentos que hoy, igual que hace 20 años, lo que quieren es generar balance de poder. El tema de la democracia, Joely, yo creo que es generar contrapesos. Puede ser Morena, puede ser el PRI, puede ser el PAN. Pero la democracia requiere contrapesos. Los contrapesos generan controles al abuso del poder. Cuando no hay contrapesos, Joely, los gobiernos se equivocan, los gobiernos abusan, y por eso quienes creemos en la democracia como un sistema de frenos, siempre tenemos que estar propiciando que estos ejercicios de balances existan. Aunque se prepara el terreno, en todo caso, por si perdemos, hablar de fraude. Creo yo que López Obrador, como lo ha hecho a lo largo de toda su biografía política, está preparando el terreno para decir que hubo un fraude, está preparando el terreno para desacreditar la elección al día siguiente y para decir que los diputados que haya perdido Morena y que va a perder, como es obvio que todos los partidos pierden, serán adjudicados al INE, a sus consejeros, a los grupos conservadores, a los medios de comunicación. Una elección intermedia que debe ser oxígeno para que los gobiernos corrijan el rumbo, para que los gobiernos renueven a sus cuadros, para que haya una nueva baraja que repartir. En esta ocasión, desafortunadamente, por el estilo de López Obrador, va a ser motivo de más pleito y de más polarización. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver más adelante contigo para revisar el estudio de Mega Noticias
y el ITESO. Volvemos contigo, Luis Carlos. Por ahora, a la pausa, cuando regresemos, una conversación con Claudia Anaya Mota, candidata al gobierno de Zacatecas por la coalición PRI-PAN-PRD. Ya volvemos. Con peras y manzanas. El INE lleva a cabo simuladores de las medidas de mitigación de riesgo sanitario que aplicará en las casillas durante la jornada electoral del 6 de junio. Los ciudadanos entrarán a las casillas de 2 en 2. Se les aplicará gel antibacterial y se les exigirá el uso de cubrebocas. Todas las casillas serán desinfectadas al menos cada 3 horas. Tendrán señalización de sana distancia y carteles sobre medidas sanitarias. Se contará con toallas húmedas para limpiar los espacios con que se tenga contacto físico. Los votantes no entregarán su credencial de elector a los funcionarios de casilla, solo la mostrarán. Se pedirá mantener la sana distancia entre funcionarios, representantes de partidos y observadores electorales. A la hora de votar, te pedirán que utilices tu bolígrafo o plumón. Este 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos vamos a votar en libertad. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. El INE implementará protocolos de atención sanitaria. Tú debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Si hay fila, puedes esperar respetando la sana distancia o volver en cualquier momento, hasta las 6 de la tarde. En mi casilla, una boleta me espera. Este 6 de junio votar es seguro. INE. El valor del voto. Zacatecas, que se elige. Una gubernatura, 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional, 58 sindicaturas, 547 regidurías. Economía. Zacatecas es la cuarta entidad que menos aporta al Producto Interno Bruto Nacional, con apenas el 0.9%. Las principales actividades económicas: agricultura, cría y exportación de animales y aprovechamiento forestal. Población. En Zacatecas viven 1.622.138 personas, de las cuales 48.8% son hombres y 51.2% mujeres. Y 8 candidatos buscan la gubernatura de Zacatecas, 5 mujeres y 3 hombres. Vamos a conocerlos. Zacatecas. Voto por México. En esta contienda electoral son 8 candidatos que van por el puesto más importante del estado, la gubernatura. Se trata de 5 mujeres y 3 hombres. En la alianza Va por Zacatecas, conformada por el PRI, PAN, PRD, va Claudia Anaya Mota, quien tiene una licenciatura en Mercadotecnia y varios diplomados en perspectiva de género y en Derecho a la no discriminación. Anteriormente ha sido tanto diputada local como federal y actualmente es senadora con licencia. Por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, estará contendiendo David Monreal Ávila, quien es licenciado en Derecho, ha fungido como presidente municipal de Fresnillo, senador y coordinador general de ganadería de la SADER. Esta es su tercera vez buscando la gubernatura de Zacatecas. Ana María Romo Fonseca es la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, estudió Contaduría Pública y Administración, así como la licenciatura en Derecho. Ha sido tanto diputada federal como local y rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. En 1987 fue nombrada como Miss Zacatecas. El partido local Paz para Desarrollar Zacatecas postuló a Flavio Campos Miramontes, ingeniero químico que se ha dedicado a la docencia y quien ocupó un curul en el Congreso entre 1986 y 1989. Guadalupe Medina Padilla es la apuesta del partido Encuentro Solidario, licenciada en Administración de Empresas, ha sido diputada local y regidora del Ayuntamiento capitalino. En un hecho histórico, como la primera candidata transgénero a la gubernatura de Zacatecas, Fernanda Salomé Pereira Trejo decidió representar al partido Redes Sociales Progresistas. Es ingeniera en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial. Esta es la primera vez que incursiona en la política. Miriam García Zamora lidera la apuesta mayor en las elecciones bajo el estandarte del Instituto Político Fuerza por México. Estudió Ingeniería Civil y la mayor parte de su vida se desempeñó como docente. Es, junto a Claudia Anaya, de las pocas mujeres con discapacidad que han participado en una contienda electoral. También por un partido local, el Partido del Pueblo, Javier Valadez Becerra busca gobernar Zacatecas
Zacatecas en compañía del partido que ayudó a fundar. En 2015 también participó en el proceso electoral como priista por una diputación federal. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias TVC, Patricia Sánchez. Le doy la bienvenida a Claudia Anaya Mota, candidata de la coalición Va por Zacatecas, integrada por el PRI, PAN y PRD. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Vemos en las encuestas que se acortó la distancia entre el puntero David Monreal y tú, después del escándalo tanto del tocamiento, pero solamente faltan 23 días. ¿Cómo le vas a hacer para alcanzarlo y rebasarlo? Igual que como le hice desde que empecé, trabajando todos los días, haciendo propuestas y construyendo del lado de la gente. Hay una dinastía política de los Monreal en Zacatecas. ¿Cuál es la clave en tu estrategia para vencerla? Hablar precisamente de que Zacatecas no le pertenece a una familia. Zacatecas nos pertenece a todas las familias y eso es lo que tenemos que entender. Que hay muchas alternativas y opciones para construir de la mano de la gente con una clase política distinta. En un estudio de opinión elaborado de manera conjunta entre el ITESO y Meganoticias, la gente puso sobre la mesa 3 rubros principalmente que consideró los más relevantes para considerar a los candidatos: salud, seguridad y, por supuesto, economía, el empleo. Vamos a revisar de estas propuestas cómo enfrentar la crisis de inseguridad en el Estado, por ejemplo, en Fresnillo o en los límites del Estado con Jalisco. Trabajando con la prevención del delito, la atención de las adicciones y también fortaleciendo a las fiscalías. Las fiscalías están perdiendo mucho presupuesto y no estamos entendiendo que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Mientras los ministerios públicos no tengan la suficiencia de recursos, instrumentos, herramientas, peritos para poder acreditar la carga de la prueba, vamos a seguir en la impunidad y va a seguir la puerta giratoria. Entonces es importante que fortalezcamos a nuestras policías. No se trata únicamente de voltear a ver el tema de la policía cuando estamos hablando de inseguridad. La fiscalía es un eslabón importante en la cadena de procuración de justicia. Y en ese sentido, la Guardia Nacional tiene operación por regiones. ¿Podrá revertir el control que tienen los grupos criminales en diferentes partes del país, pero principalmente en Zacatecas? ¿O qué más hace falta además de la Guardia Nacional? Necesitamos invertir también en inteligencia para que podamos saber en dónde están y llegar a las capturas con los indicios de prueba que necesitamos. No se trata de enfrentar a los policías contra los delincuentes en enfrentamientos en la calle. Eso ha costado muchas vidas, eso ha traído daños colaterales. Entonces creo que el tema de inversión en inteligencia e investigación policial es algo en lo que se tiene que invertir. ¿Algo cercano a la propuesta de no perseguir criminales, no perseguir narcotraficantes como propone el presidente, o cuál sería esa estrategia? No, por el contrario, estoy diciendo que sí se tiene que perseguir. Lo que no quiero es que se enfrenten en la calle y que la gente salga asesinada en la calle. No, tenemos que saber dónde están, cómo operan, dónde operan, probar que están cometiendo un delito, tener los diferentes indicios de prueba para poder comprobar el delito y poder detenerlos. Si no, imagínate, llega la Guardia Nacional, no está capacitado para ser primer respondiente, los detienen y llegando al Ministerio Público no hay sustento y llegando al Poder Judicial hay liberación. Entonces tenemos que trabajar en la cadena que tiene que ver con ser primer respondiente, estar capacitado para salvaguardar escena del crimen y en el tema de la Fiscalía y los peritos y policías de investigación suficientemente capacitados y con los suficientes elementos como para poder soportar la carga de la prueba. ¿Y cómo romper esa cadena de complicidades? Porque a veces, en efecto, hay partes de esa cadena que hacen su trabajo, hay detenciones, pero en el Ministerio Público hay una serie de cómplices, incluso en la nómina de los criminales, que no permiten cumplir con todo el trabajo hasta lograr una sentencia. ¿Cómo romper esas cadenas? Tenemos que trabajar también en los controles de confianza de los ministerios públicos. A veces nos concentramos nada más en que hagan los exámenes de confianza y en tener una disciplina de control de confianza con los cuerpos policiales, pero no así con los cuerpos de investigación. Creo que también las fiscalías tienen que estar sujetas y sometidas a este tipo de controles para que garanticen que tienen la posibilidad real de enfrentarse a combatir los delitos a través de la investigación, obviamente, que es lo que les corresponde. Investigación y acreditación del delito. Hablemos ahora del otro rubro que le importa a la gente, la salud. ¿Cómo garantizar una mayor cobertura para la población? Mira, yo estoy proponiendo, y además fui de las legisladoras
que argumentó en contra de la centralización de la salud. El INSABI no es otra cosa que llevarse nuevamente los presupuestos tanto de ramo 12 como de FASA a la administración central, es decir, a la federación. Durante los últimos 30 años, el modelo había sido fortalecer a las entidades federativas, ya que el tema de salud es un tema de urgencia y necesita una rápida respuesta. La salud es un tema de emergencia médica. Entonces, en ese sentido, yo estoy proponiendo que en Zacatecas retomemos el modelo Seguro Popular. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues volviendo al modelo donde la administración de la salud la lleva el Estado. Esto se firma mediante convenio de colaboración, está claramente establecido en la Ley General de Salud y es una de las disponibilidades que quedaron ajustadas en la Ley General de Salud respecto a este nuevo modelo. Y respecto al manejo de la pandemia, ¿a qué darías continuidad con el gobierno actual en el Estado y la relación con el presidente? ¿Y cómo marcarías, en todo caso, una distancia para hacer esta diferenciación, por ejemplo, en el acceso a la salud? Mira, yo estoy considerando que tengamos un presupuesto para compra de pruebas y también de vacunas COVID. ¿Para qué? Para que podamos nosotros también ayudar como entidad federativa en la vacunación. Lo cierto es que al día de hoy, por un criterio, me parece que más político que técnico, se ha impedido que las entidades federativas hagan una compra de vacuna COVID. Pero estoy cierta que pasando las elecciones se dará la posibilidad de parte de COFEPRIS para que las entidades federativas también compren vacunas y de esta manera se pueda estar vacunando y ampliando la base de vacunación. Ya en otros países del mundo incluso están incentivando a la gente para que vaya y se vacune, cuando aquí estamos saltando entre un grupo poblacional y otro, porque ni siquiera se acabó de vacunar el personal de la salud. No se vacunaron a las auxiliares de la salud, no se vacunó al personal administrativo, no se vacunó al personal de limpieza y tampoco se vacunó a todo el personal que trabaja en instituciones privadas de la salud. Nos faltó toda esa parte del sector cuando ya nos pasamos a los maestros. Y no es que esté en contra de que se vacunen a los maestros, nos tenemos que vacunar todos. Por eso hablo de que tenemos que complementar el recurso en vacunación. Y estoy dispuesta a ello. Hay gobernadores que denuncian que precisamente por seguir esta lógica que tú planteas sobre primero vacunar, por ejemplo, a todo el sector salud antes que los maestros, pues hay un castigo desde el gobierno federal y no solamente en cuanto a vacunas, sino al cuadro básico de vacunación, obviamente a todo el abasto de medicamentos. ¿Cómo lograr romper ese tipo de castigo que denuncian los gobernadores desde el gobierno federal por tomar esa distancia? No, yo creo que lo que se tiene que hacer es no confundir. A ver, no hay vacunas de las otras, del triple viral, tétanos, no hay medicamentos desde antes de que nos llegara la pandemia. Los niños con cáncer y sus papás empezaron a manifestar desde antes de que empezaran los primeros brotes de pandemia en México, de que ya no había quimioterápicos. No, esto tiene que ver con la administración central, con querer centralizar todas las decisiones, con querer centralizar todas las compras y no entender que si un estado tiene una problemática para cumplir la compra y abasto a 58 municipios y sus comunidades, pues un país va a tener mucho más problema de compra y distribución de medicamentos en un país de 32 entidades federativas, más de 2.500 municipios y sus comunidades. Entonces es un tema también que tiene que ver con una lógica administrativa y tener esta posibilidad también de darle responsabilidades a las entidades federativas que además ya tiene. O sea, la Ley de Coordinación Fiscal manda el FASA, que es el Fondo de Aportaciones para la Salud a las entidades federativas, precisamente en esta lógica de dejar una carga de la administración del Estado en las entidades federativas. Ese es el modelo que yo planteo y esa es la administración que yo planteo. Yo trabajaré de manera institucional con el presidente de la República, como lo he hecho desde siempre. Desde siempre yo he sabido trabajar de manera institucional con los presidentes municipales, con los cuerpos legislativos, con los cuerpos judiciales. Yo soy una mujer de instituciones y precisamente estoy en este proyecto porque veo que se están vulnerando las instituciones, porque veo que se están debilitando las instituciones y porque veo poderes invadiendo funciones de otros poderes. Entonces, eso me parece grave, me parece delicado. Efectivamente, creo que debe de haber un equilibrio y un contrapeso político, no solamente desde el Congreso de la Unión, sino también desde las entidades federativas, pero no para detener, sino para colaborar, trabajar en equipo y se escuchen distintas ópticas y perspectivas de los problemas. ¿No hay un error o una debilidad en la oposición precisamente para no montar un frente común y enfrentar al partido oficialista? Porque es cierto que tiene muchas fallas el partido en el poder, pero no vemos una fórmula política que logre reunir a todas esas voces para hacer ese contrapeso efectivo en el legislativo, en los gobiernos estatales, incluso en el propio gabinete. No lo vemos, los vemos desdibujados. Pues bueno, es que aún y cuando se ha intentado desde el Poder Legislativo, ejemplo, sí se hizo el bloque opositor, pero ni siquiera unidos, la bancada PRI-PAN-PRD
le podía ganar en las votaciones a Morena. Es que recordemos que tienen una mayoría que es aplastante, tanto en Cámara de Diputados, donde tienen la mayoría absoluta, incluso para las reformas constitucionales, y en Cámara de Senadores, aunque no tienen mayoría absoluta y les faltan 7, 8 votos, lo cierto es que para todas las leyes secundarias, como la del INSABI o como la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues ellos solitos pueden, o sea, solo se detienen para reformas constitucionales, que es donde hemos podido equilibrar la fuerza y hacer que por lo menos en legislación las cosas se planteen de manera distinta, como fue el caso de Guardia Nacional. Entonces, en Guardia Nacional lo que hay es un impasse, es distinto lo que está en la legislación a lo que está en la implementación, y eso es algo que también tiene que saberse. O sea, el cuerpo que es la Guardia Nacional es un cuerpo nacional policial que es de carácter civil y en la práctica es de carácter militar. Entonces, aunque estemos intentando en la práctica hacer un contrapeso, lo cierto es que incluso para esta elección fue complicado, se convocó a todos los partidos políticos a sumarse y no todos los partidos accedieron. Entonces hay que entender, como decía Luis Carlos al principio del programa, dónde está el voto útil para generar estos contrapesos. El voto útil está en la coalición. Por eso la invitación también a la ciudadanía, porque esta decisión del 2021 no es solamente la decisión de los partidos de unirse, no, es la decisión de los ciudadanos, que tienen finalmente el poder de voto, que es el poder de decisión, para poder equilibrar mediante su respaldo a la coalición. En caso de que llegues al gobierno, ¿con qué visión vas a gobernar? ¿Con la visión del PRI, PAN, del PRD, con la derecha o con la izquierda? ¿O cómo formular una propuesta de gobierno de Claudia Anaya con esas tres visiones? Mira, hicimos un plan de trabajo gubernamental porque no solamente vamos juntos en la elección, efectivamente el acuerdo es tener una gobernanza juntos, y esto implica efectivamente tener la posibilidad de conjuntar las visiones, y esto queda en el centro. Yo soy una mujer además de centroizquierda progresista, entonces en ese sentido creo que tendremos la posibilidad de no tocar extremos, de no radicalizarnos en ninguno de los dos extremos, ni a tan izquierda ni a tan derecha, y centrar precisamente las propuestas de los tres partidos en las coincidencias. ¿Es necesario renovar el pacto fiscal con la Federación? Sí, definitivamente, porque si no hay autonomía financiera, pues entonces no hay autonomía real en las entidades federativas. Y con el 15% de cada peso de impuestos que se recauda en este país y que se le entrega a las entidades federativas, es insuficiente para esta independencia que se necesita de las entidades federativas de tomar sus propias decisiones. Actualmente lo que llega entre ramo 28 y ramo 33 alcanza únicamente para pagar las nóminas gubernamentales. Entonces ya si se necesitan ejercer otros programas o tratar de implementar otras acciones, sí quedas a expensas de lo que te envíe la Federación, que se queda administrando el 80% de cada peso que se recauda. Vamos a la sección de Bote Pronto, si te parece. Claro. De Bote Pronto. En esta sección le pedimos que tus respuestas sean con un sí o un no, en una palabra en todo caso. ¿Consideras que hay mano negra en el proceso en Zacatecas? No. ¿Y en la elección en general? No. ¿Cómo defines en una palabra a tu principal contrincante, David Monreal? Flojo. ¿Perdón? Flojo. Flojo. ¿Cómo calificas a la actual administración federal? Autoritaria. ¿Cómo será tu relación con el presidente? Institucional. Le agradezco a Claudia Anaya Mota por estos minutos para Mega Noticias TVC. La mejor de las suertes y estamos en contacto contigo. Gracias, Joely. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Voto por México. Con la finalidad de acercarse a más potenciales electores, Renato Alarcón, candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Emiliano Zapata en el estado de Veracruz, difundió una fotografía en sus redes sociales en donde se le observa tendiendo ropa y con la leyenda de Papá Luchón. Usuarios de internet no tardaron en criticar y cuestionar la imagen, tachando al exdelegado estatal del ISSSTE de falso y de mentir con tal de ganar más votos a costa de los ciudadanos.
Por otro lado, a menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones 2021, el INE recibió los últimos paquetes de boletas electorales que se utilizarán el próximo domingo 6 de junio. Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobernación detalló que vehículos de su dependencia fueron los encargados de trasladar las boletas desde los talleres gráficos de México a la bodega del INE, que está ubicada en Tepotzotlán, Estado de México. Y seguimos con noticias relacionadas al INE, porque la Organización de los Estados Americanos, la OEA, realizará actividades de observación electoral en el actual proceso que vive México. Así lo informó el Instituto Nacional Electoral. La OEA forma parte de los visitantes extranjeros acreditados que por quinta ocasión estarán en un proceso de elecciones en el país tras su participación en 2009, 2012, 2015 y 2018. La misión de la OEA está encabezada por el abogado argentino Santiago Cantón, con el objetivo de presentar informes con hallazgos y recomendaciones para fortalecer el sistema electoral mexicano. Y finalmente nos vamos con el tema de la semana, y es que luego de la investigación iniciada en contra de 2 candidatos de Nuevo León, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, defendió a Adrián de la Garza, aspirante a la gubernatura del estado, puntualizando que no ha cometido ningún delito con la entrega de las denominadas tarjetas rosas, pues su distribución está permitida por las leyes. El dirigente priista recordó la resolución de la Sala del Tribunal de Monterrey, que indica que está permitido el tema de la entrega de tarjetas desde un esquema de compromiso de campaña con el electorado. Mientras tanto, Adrián de la Garza ya denunció al gobierno mexicano y al presidente por intrometerse en las elecciones ante la OEA. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz. Vamos a repasar el resultado del segundo estudio de opinión de Mega Noticias ITESO, elaborado por esta empresa conjuntamente. Vamos a revisarlo. El documento recoge las impresiones de la gente sobre los temas clave que más preocupan de acuerdo al momento en el que atravesamos en nuestro país. También detecta las filias y fobias políticas de la población. Vamos con los datos. Datos y análisis. Saludo y doy la bienvenida a la doctora Ana María Vázquez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Comencemos con su exposición sobre el ámbito de la educación durante la pandemia. ¿Cuál es la situación en la que más se asemeja a la suya? Adelante. Muchas gracias. Pues sí, como bien presentabas, este es un primer reporte de un ejercicio conjunto entre ITESO y Mega Noticias. Es una segunda parte de un estudio amplio sobre cultura política y percepciones de interés en la comunidad en el marco de este proceso electoral, y vamos a centrarnos sobre todo en esta ocasión en comentar un poco los cruces que podemos ver respecto del impacto de este último año, la pandemia, en las dinámicas en la familia y en la educación. Una de las primeras... Pongamos la lámina 10, por favor, para que la pueda ver. Lámina adelante. que tenemos, exacto. Es que en aproximadamente, o casi el 60% de las familias encuestadas, o de las personas encuestadas, tienen familiares al interior directo que están teniendo algún tipo de trabajo en línea para continuar sus estudios. Eso implica que, imaginemos, 6 de cada 10 familias tuvieron que ajustar o adaptar su dinámica para poder continuar en casa el estudio desde primaria, secundaria, etcétera, es decir, en cualquier nivel. Lo que afectó tanto la vida de los estudiantes pequeños y jóvenes como la vida de sus cuidadores, los padres de familia, los propios hermanos. Ese es uno de los hallazgos más interesantes respecto a la educación. Algunos de ellos, casi 20%, lo hacen a través del programa de Aprende en Casa, que es de cápsulas en televisión, para ir avanzando en algunos temas particulares. Y también otro tema que destaca en esta pregunta respecto del impacto de la pandemia es que 7% reportan haber tenido que suspender al menos temporalmente sus estudios. Ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es qué impacto tiene esto, no solo en la vida escolar y en el aprendizaje de esas personas que suspendieron, sino imaginar si hay condiciones cercanas, reales, para que ellos y ellas regresen o retomen sus estudios. En otra parte del estudio se habla, por ejemplo, del impacto económico, del impacto que implicó tomar más de un empleo,
de las herramientas que se tenían a la mano para cuidar a las personas. Entonces, si esas consecuencias continúan, difícilmente podemos imaginar que ese 7% considere regresar pronto a la escuela, lo cual también tendrá una carga en el futuro de esas familias y esas personas que todavía no podemos valorar del todo, ¿no? Doctora, también interesante la siguiente lámina con la pregunta de ¿con cuál partido te identificas? Sí, esa es una lámina desafortunadamente no tan sorprendente. Sabemos que cada vez más, de alguna forma, la polarización en términos de la diversidad de partidos políticos que están presentes, la disputa de alguna forma por el registro y por mantener el registro y como la presencia en tantos niveles en la comunidad y en el Estado hacen que también se diversifique mucho la posibilidad, cruzado con las no tan buenas experiencias que hemos tenido ya con gobiernos a nivel federal y estatal de estos partidos punteros, entre comillas. Lo impresionante es que es mucho más fuerte la respuesta de que las personas no se identifican con ningún partido, que es el 34%, y muy cerquita Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, con un 31%, en tanto las agendas posiblemente, y también la sensación de búsqueda de una respuesta urgente a los problemas que hemos venido arrastrando por generaciones. Asuntos de desempleo, de inseguridad, de falta de oportunidades, de nula o casi nula movilidad social. Entonces creo que esa búsqueda por respuestas podría explicarnos un poco ese 31%, pero sumado ese 31% con un 34%, bueno, pues es que hay una gran cantidad de personas que lo que creo reflejan aquí es que están buscando opciones claras de los gobernantes o de quienes pretenden ser gobernantes. Y esta lámina en la pregunta de ¿por cuál partido político nunca votarías, doctora? Bueno, cruzamos esa con la anterior y es, interesantemente, bueno, el PRI sigue siendo un partido que no recibe no solamente afinidad o aprecio, sino que está evitándose de alguna forma que regrese al poder, por lo menos de la manera tan dominante que tuvo por varias décadas, ¿no? Y lo que hay que explorar con otros cruces es esta identificación por Morena no necesariamente está significando que voten por ella. Si regresamos a la anterior, en algún momento podríamos especular, porque realmente es un cruce inicial de gráficas, que todos aquellos que no se identifiquen por Morena, supongamos, podrían estar pensando que al menos no votarían por ella, ¿no? Y ahí hay que hacer otro tipo de análisis más complejo, pero sí sabemos que así como puede haber mucha afinidad, no necesariamente significa que hay intención de voto directo por ese partido, con un teníamos el 26% de las personas que no votarían nunca por Morena. Juntemos estos dos y hay una gran decepción, me parece, en esta lámina, ¿no? Expresa una gran decepción por los partidos. Antes de pasar a la siguiente lámina, ¿a qué atribuye que Morena pueda desatar estas pasiones a favor o en contra, para votar por él o definitivamente votar en contra del partido? Yo creo que hay un hilo conductor ahí, aunque sean respuestas diferentes. Coincido en la primera parte, en que es esa expresión de una búsqueda por respuestas, no necesariamente clara y racional. Entonces, en alguna me identifico más porque es quien por lo menos recoge mis preocupaciones más cercanas, las que me pegan día a día, ¿no? Y por otro lado, no voto por ellos porque no necesariamente tienen experiencia de gobierno y porque en algunos casos justamente su agenda se deja llevar por esos temas como más cotidianos. Entonces genera divisiones en ese sentido, pero también para mí el hilo conductor es que expresa que la ciudadanía no encuentra dónde colocar su decisión de manera clara, porque hay una estrategia de gobierno, hay una agenda que pueda evidenciar que se sabe lo que se va a hacer cuando lleguen al puesto de elección que están buscando. Y eso es lo que creo que no está. Doctora, vamos a la siguiente lámina en la pregunta de pensando en los candidatos a la presidencia de su municipio, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre ellos? Pues ahí
vemos que respecto de ya los candidatos, no nada más los partidos, sino las personas que están conteniendo, pues evidentemente no hay convicción por ninguno en la mayoría, ¿no? Si sumamos el 25% que está indeciso con el 39% que dice que ningún candidato les convence, pues ahí tenemos 60 y tantos % que el día de la elección probablemente voten por lo que más se aparezca en ese momento enfrente. Y eso es un gran riesgo. Implica que una gran cantidad de votos estarán en el aire hasta el último momento. Y también está un 17% nada despreciable que simplemente no sabe por cuál votar porque no les conoce. Y entonces uno se pregunta qué está pasando en estos meses de campaña, que los candidatos no logran tener presencia para por lo menos que tengamos una gama de nombres y de agendas para empezar a pensar por quién votar, ¿no? Es una pregunta también muy preocupante respecto de lo que podemos esperar en el próximo periodo electoral. Finalmente, los detalles sobre la metodología. Bueno, pues es una encuesta nacional, se levantó vía electrónica a 1,757 personas en toda la República, mayores de 18 años, con niveles de confianza del 95%. Este segundo ejercicio se levantó del 15 al 28 de abril y es parte de un proceso, como decías, más amplio de colaboración entre ITESO y Mega Noticias para poder monitorear como el comportamiento y sobre todo los temas que preocupan a los candidatos, a la ciudadanía antes de la elección y un poco hacer análisis respecto también de qué tipo de discursos estamos viendo en las campañas. ¿Están los candidatos y candidatas recogiendo las preocupaciones que los ciudadanos les decimos que tenemos o están ofreciendo una agenda más cercana a su trayectoria o a los intereses de su partido? Eso pues hay que seguirlo revisando. Le agradezco a la doctora Ana María Vázquez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, por estos minutos. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con más después del corte. Para su decisión. Pensé que ibas a contestar algo propositivo, ¿no? Seguro es de ese contexto. Ya escucharon, no quiere contestar. Si está reportando. Yo no contesto mamadas. Candidato, ¿por qué es una mamada? No sé, ya, se acabó. Candidato, hasta ahí llegué. Candidato. A ti. Pues es que no hay apertura. No hay apertura. Candidato, sobre el baile de la burra, ¿sí nos podrá contestar? No sé, ¿quién ibas tú al frente, no? ¿Perdón? ¿Ibas tú al frente? ¿Quién? Bueno, pues ya ahí los... escuchamos un candidato grosero, despótico y... Cartón electoral. Le doy la bienvenida a Manuel Falcón, caricaturista político. Manuel, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Cuéntanos este cartón. Pues gracias por invitarme. Buenas tardes. Pues es una representación de lo que está ocurriendo en este momento con el presidente de la República interviniendo en el proceso electoral de una manera muy descarada. Y bueno, Nuevo León dio un vuelco muy interesante en la, digamos, manera en que los candidatos iban, pues como yo dibujo ahí, en una carrera
se invirtió el proceso y ahora va adelante pues los naranjas, ¿verdad? El PRI, y quedó atrás el candidato del presidente, pero de una manera muy absurda, pues ahora quiere como pues invalidar el proceso, mandándolo a judicializar, ¿verdad? Que es una estratagema que utiliza mucho el presidente, que ha utilizado mucho en vista de que tiene control también del Tribunal Electoral. Solo poniéndole esas trampas a los candidatos, sacándolos de la contienda, ¿es como puede hacer que su candidato gane? Pues sobre todo él utilizar su inmenso poder presidencial para intimidar a los candidatos, ¿verdad? Porque de alguna manera no solamente es descarrilarlos con una disque argucia legal de la Fiscalía con Gertz Manero y pues buscando delitos ahí donde no hay, sino intimidando con su fanfarronería frente a ellos de que yo soy el poder máximo en la República, el único poder, ¿verdad? Y se van a meter conmigo si se meten con clara luz. ¿Está utilizando las instituciones del Estado como brazo electoral a favor de Morena? Sí, claro. Ya ves que él está en un proceso de acumulación de poder incansable, quiere todo el control de todo, lo económico, lo político, lo electoral. Le repugna el INE, ¿verdad? No puede ver a Lorenzo Córdoba y de alguna manera esto está demostrando que está desesperado, ¿verdad? Porque cada vez se revela más pues la trampa de Morena como partido oficial. Gracias, Falcón. Muy buena tarde para ti. Igualmente. Gracias, Yoli. Hasta luego. Es tiempo de las claves electorales. Claves electorales. Regreso de volada contigo, Luis Carlos Ugalde. Veníamos hace unos minutos el estudio de Mega Noticias y Teso hablando de las preferencias electorales, donde un factor importante de rechazo o de atracción del voto es Morena. Sí, así es, efectivamente. Morena sigue siendo el partido con más identidad entre los mexicanos. Es la marca preferida entre los partidos políticos, pero como está en el estudio que ustedes han hecho, también tiene un alto rechazo. En esta lámina lo que estamos mostrando es que el 31% se siente más identificado con Morena y el siguiente partido es el PAN, 12%. Esto es parte del desgaste que el PAN y el PRI sufrieron durante muchos años. Pero en la siguiente gráfica lo que también resalta es que Morena ha creado un enorme rechazo, es decir, siendo el partido de la polarización y donde el presidente se ha dedicado a eso, Morena ya tiene el 26%, es muy alto. Digamos, el PRI tiene 38% de rechazo, pero es un partido con 90 años de existencia. Morena tiene 6 años de existencia. Entonces, este número es claramente el reflejo de un partido cuyo liderazgo se ha dedicado a polarizar y entonces tiene fanáticos que votan por él, pero tiene adversarios que están profundamente en contra, Yueli. Y veíamos una última gráfica en la que le preguntan a la gente si piensa acudir a votar en las elecciones del 6 de junio del 2021. También hablando con varios argumentos sobre el 13% que decía que debía tener cuidado ante el COVID-19. ¿Cómo va a impactar la pandemia en el nivel de abstencionismo en las elecciones? Bueno, primero un comentario de esta lámina que está aquí. 90% de los encuestados dicen que va a ir a votar. Claramente esto es falso, porque el promedio de votación de esta elección va a ser quizá del 50 o el 55% en el mejor de los escenarios. Así es que es muy cómodo en una encuesta en línea decir sí voy a ir a votar cuando en realidad no lo vas a hacer. Primer comentario. Segundo comentario, de los 10% que dicen que no, claramente el COVID es una causa. Yo creo que va a ser limitada porque muchas entidades ya están en semáforo verde o amarillo. Claramente las votaciones ocurren en espacios abiertos. El INE va a organizar muy bien la situación del cuidado sanitario. Así es que yo creo que el impacto de esto va a ser limitado y que la gente finalmente no va a tener miedo de salir a votar. Para concluir, las claves electorales de la semana, Luis Carlos. Bueno, las claves electorales de la semana es que estamos ya a 3 semanas, es decir, dentro de 3 jueves que platiquemos aquí, las campañas habrán terminado el día anterior. Entonces ya estamos realmente en la fase final
Ya vamos a empezar a ver quiénes son los posibles ganadores y ese es un tema muy importante. 2, una clave central es qué va a hacer el presidente frente a sus acusaciones. Yo creo que va a seguir haciéndolas. No creo que surtan efectos judiciales, es decir, en el caso de Nuevo León no van a detener a Samuel García o Adrián de la Garza, van a llegar hasta el día de la elección. Y tercero, pues creo que ahora todo debe estar en los candidatos y sobre todo en el tema fundamental, Joely, promover el voto, que la gente salga a votar. No importa por quién vote, sal y vota. Esta elección, lo importante es la participación de la gente. Si México vota, México gana. Y de esa forma vamos a hacer que el mensaje de polarización de los políticos pase a un segundo término. La democracia funciona cuando la gente vota y si tú sales a votar con tu familia, el 7 de junio vamos a tener posibilidad de sonreír en lugar de estar escuchando los discursos de acusaciones entre políticos. Luis Carlos Ugalde, gracias por estos apuntes y estas claves. Gracias, Joely. Hasta luego.